Bueno, Arratsaldeon, ongi etorri denoi. Buenas tardes, especialmente bienvenidos nuestros invitados de hoy, Ramón Barea y Juan Mayorga. El año pasado ya hicimos un acto conjuntamente de Deustoforum y el Instituto de Estudios de Ocio en el programa de Disfrutar las Artes, y fue una experiencia ciertamente satisfactoria con Antonio López, y este año la hemos repetido con dos invitados de Postín, de un ámbito artístico totalmente distinto como es la escena, tanto teatral como cinematográfica, y no me cabe duda que este coloquio va a hacernos también disfrutar. Le voy a ceder la palabra a Fernando Bayón para que haga la presentación, y él va a ser quien va a dirigir el coloquio o va a intervenir en el coloquio entre ambos. Fernando. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra presencia. Desde el programa Disfrutar las Artes, y en concreto desde su ciclo de encuentros con los artistas, no podemos por menos de felicitarnos con ocasión de esta nueva colaboración con el Fórum de Deusto, con Deustoforum. Hoy tenemos una sesión muy particular, no es un encuentro con un solo artista, sino un encuentro con dos artistas, entre los cuales hay no solamente afinidad profesional, hay también conocimiento personal, y hay además un compromiso que yo creo que se podrá ver bien desarrollado a lo largo de este encuentro, que dentro de la natural informalidad, no de una conferencia fija, sino de un diálogo abierto entre nosotros y con todos vosotros, espera recoger no solamente las trayectorias biográficas y los perfiles profesionales de los dos invitados, a mi izquierda Ramón Barea, a mi derecha Juan Mayorga, sino también testar algo que al programa Disfrutar las Artes, desde luego a Deustoforum y a esta casa, les interesa particularmente. Establecer vías plurales y críticas de diálogo con nuestra realidad circunstante a través de las propuestas artísticas, de las voces de aquellos que interpretan lo que ocurre a nuestro alrededor para vomitarlo a través de un arte como es el teatro. Haré un perfil, no sé si justo, en todo caso somero, de ambos dos, comenzando por Ramón Barea, que se presenta en su mismo blog, y estoy presto a que me puedas corregir en cualquier momento. Se presenta como un autodidacta por necesidad, porque hubiera preferido tener maestros. En su infancia dice: fui monaguillo, atabalero, timbalero, y torero de perros en la Plaza Nueva de Bilbao. Espectador compulsivo de teatro desde su adolescencia, donde ya se le metió el veneno del actor aficionado. Comienza a trabajar, y esto no es una indiscreción tampoco de edad, no tenemos ningún problema, comienza a trabajar en los años 70, formando parte del teatro independiente, profesional del País Vasco, en compañías, agrupaciones como Cómicos de la Legua, del 69 al 80, como Carraca, que seguramente ustedes conocerán bien, del 81 al 95, compañías de las que es fundador, para pasar posteriormente a escribir teatro y ejercer la dirección. Nos interesa particularmente del perfil de Ramón Barea esa condición multidisciplinar del actor, por lo que seguramente es más conocido de todos ustedes, dramaturgo, director teatral y realizador cinematográfico, que es una forma de decir que es director de cine, y al mismo tiempo como una persona tremendamente implicada con la dinamización de las propuestas teatrales, en algún caso necesariamente alternativas, en nuestro medio, en Bilbao, a través de la apertura de espacios, después quizá hablaremos de ello, como Pabellón 6. Como actor teatral tiene una participación ciertamente extraordinaria. Ahora creo que todavía está reponiendo, y os animo a que podáis
verlo en los días 16 y 17 del Corriente. Estás volviendo, si no estoy mal informado, creo que es sobre la tercera versión de ese monólogo, que es una pequeña joyita de Chekhov, que es sobre los perjuicios del tabaco, ¿no? Una tercera versión de un texto que me parece tremendamente delicioso, precisamente un monólogo en el área de Pabellón 6. Con la compañía Urteatro, destacó su intervención como Max Estrella en Luces de Bohemia, su Próspero para la Tempestad de un tal William Shakespeare, dirigido por Elena Pimenta, el papel de Don Quijote en Morir cuerdo y vivir loco, escrito y dirigido nada más y nada menos que por don Fernando Fernán Gómez, con el Centro Dramático Nacional, o su papel de Menenio en el Coriolano shakespeariano, también dirigido por Elena Pimienta, entre otras actividades teatrales, entre las cuales quiero destacar muy precisamente las colaboraciones que como actor ha tenido Ramón Barea en producciones de este otro señor, de Juan Mayorga. Pongo por caso la participación como actor de Ramón Barea en producciones teatrales escritas por Juan Mayorga, como Cartas de amor a Stalin, y una obra que es en parte la que nos concita esta tarde, que es El chico de la última fila, con la compañía Urteatro y bajo la dirección también ya de Elena Pimenta, una obra que se vio en el Teatro Arriaga hace ya unos años, en octubre de 2006. Precisamente Ramón fue el que encarnó por vez primera el papel del profesor, el papel de Germán, en la producción escénica original de la pieza teatral de Juan Mayorga. Pero no solamente ha sido actor de teatro, es director teatral, que ha llevado a los escenarios incluso obras que no son estrictamente hablando piezas teatrales, como las obras de Oliver Sacks, por ejemplo, un neurólogo celebérrimo por este libro genial que es El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, entre otras cosas. Ha sido director de cine, y esto también es interesante, y a veces se olvida cuando uno piensa en Ramón Barea. Y director de cine con una habilidad muy particular, con un perfil muy particular, y es que se ha adaptado a sí mismo. Ha adaptado al cine obras que ha escrito antes para el teatro. Así, Peccata Minuta, del año 98, y su segundo largometraje, El coche de pedales, estrenado el año 2004. Es también un actor de televisión tremendamente conocido. En fin, muchas veces hoy las reputaciones se amasan en televisión y quizá precisamente por eso es algo por lo que voy a pasar como de puntillas, pero ha intervenido en muchísimos momentos, episodios de series tan conocidas como Aquí no hay quien viva, Tierra de Lobos, Cuéntame cómo pasó, Hospital Central, o incluso llegó a encarnar, lo digo sin más, a Alfonso Armada en la miniserie sobre Adolfo Suárez. Ha intervenido en películas cuyo repaso supone peinar a toda una generación de cineastas vascos, por quedarnos únicamente con ellos. Películas de Imanol Uribe, y no sé si incluso fue la primera película que tú protagonizaste o en la que participaste, el año 81, La fuga de Segovia, de Imanol Uribe, La muerte de Miquel, El rey pasmado, de Moncho Armendáriz, 27 horas, de Enrique Urbizu, de Julio Medem, la excelente ópera prima Vacas, de Ana Díez, Andere Tayul, de Aguilar y Guridi, es decir, La cuadrilla, Justino, un asesino de la tercera edad, de Bajo Ulloa, La madre muerta, de Gracia Querejeta, de Pablo Berger. Tienen ustedes todavía casi en cartelería y caliente la encarnación de uno de los personajes de la muy afortunada Blancanieves, de Pablo Berger. Ya también en su anterior obra, en Torremolinos 73, había participado el propio Ramón Barea. Y además es alguien, para cerrar su perfil, que está trabajando no solamente como actor, como director, como productor, etcétera, por las artes escénicas, sino también como dinamizador de la vida cultural, escénica y teatral, del teatro como una memoria crítica del presente, desde espacios como su taller de Pabellón 6. ¿No? Después incidiremos más en el perfil de Ramón Barea. Este, digamos, es un panorama más o menos general de su currículum. A mi derecha, Juan Mayorga. Juan Mayorga es alguien que tiene la enorme fortuna de pertenecer a una generación que está viéndose representada
y a efectos internacionales de una manera extraordinaria. La producción de Juan Mayorga es una producción que está recorriendo los teatros de medio mundo, que está siendo trasladada a más de 22, 23, 24 idiomas. Las obras de Juan Mayorga se lanzan, se ven, se programan en Noruega o en Australia, en Estados Unidos o en Argentina. Eso es un logro ciertamente infrecuente y es algo que para un autor recalcitrantemente vivo como es él, resulta difícil de lograr. Es madrileño, es doctor en filosofía, es un perfil también muy particular, es un autor teatral que tiene un bagaje formativo como filósofo. Llamo la atención, por ejemplo, sobre su tesis doctoral sobre Walter Benjamin, y ese bagaje filosófico y además particularmente benjaminiano, creo que es un telón de fondo teórico contra el que se recorta una producción teatral auténticamente fascinante. Algunas de sus obras más conocidas, o si me perdonáis, que yo prefiero y que subrayo como más notables, exitosas y de mayor proyección internacional, son Siete hombres buenos, El traductor de Blumenberg, El jardín quemado, Angelus Novus, la antes citada Cartas de amor a Stalin, El gordo y el flaco, Himmelweg. Himmelweg es una obra sobre la que después, en un momento de nuestro diálogo, me gustaría detener para tirarle de la lengua a ambos dos. Animales nocturnos, Palabra de perro, Últimas palabras de Copito de nieve, Primera noticia de la catástrofe, El chico de la última fila, La tortuga de Darwin o La paz perpetua, o La lengua en pedazos, a partir de la experiencia de Teresa de Jesús, ¿no? Han puesto en escena estas obras gran parte del elenco más notable de actores y actrices de la actualidad. No solamente llevando a escena y protagonizando algunas de sus obras propias, yo qué sé, Carmen Machi con La tortuga de Darwin, sino también protagonizando adaptaciones teatrales de los grandes clásicos, actualizaciones dramatúrgicas de los grandes clásicos. Esa faceta, a través de la cual él ha colaborado pues, con el Centro Dramático Nacional y algunas de las principales instituciones estatales de teatro, es una faceta sobresaliente. Juan Mayorga ha permitido con sus adaptaciones que lleguen a nuevos públicos los grandes clásicos. Y podría citar nada más y nada menos que a gente como Chekhov, podría citar a gente como Ibsen con Un enemigo del pueblo, podríamos citar El rey Lear en su adaptación obviamente de Shakespeare, o podríamos citar la más reciente y que está a punto de caramelo de ser presentada en Bilbao en unas semanas, quizá unos pocos meses, La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, con un excelentísimo trabajo en el papel de Segismundo de Blanca Portillo. Adaptaciones todas ellas de Juan Mayorga. También pasaré discretamente por encima de los premios. Premio Calderón de la Barca 92, Premio Nacional de Teatro 2007, Premio Valle Inclán, el Premio Max al Mejor Autor, creo que hasta en 3 ocasiones, Premio Max también del Teatro a la Mejor Adaptación en 2008, etc. Hoy hemos querido que su presencia y la de Ramón coincida con un pequeño acontecimiento, y es la presentación el viernes, el estreno entre nosotros de la película En la casa de François Ozon. Es una película que fue distinguida con la Concha de Oro a la mejor película en la última edición del Festival de Cine de Donostia-San Sebastián, que también fue acreedora a la distinción, al premio, al reconocimiento al mejor guión en ese mismo festival. Y es una película que enseguida llamó la atención del público del festival, así como de la crítica internacional en él destacada, inspirada en una obra de Juan Mayorga. La obra se llama El chico de la última fila. Y creemos que puede ser muy interesante que esta sesión del ciclo de encuentros con los artistas, cobijado en Deusto Forum, naciera al amor de ese estreno de una película francesa inspirada en la obra de Juan y que fue al mismo tiempo encarnada en su protagonista principal, el profesor, por la persona que tengo a la izquierda. En una especie de secuencia de adaptaciones, de protagonismos que desembocan en la personalidad, en la creatividad de estas dos personas.
No queremos, de todas maneras, que el diálogo se circunscriba al protagonismo mayor o menor que los dos han tenido en El chico de la última fila y su versión final cinematográfica. Pero sí queremos que ese sea el punto de encuentro, el pie, el punto de arranque. Para ello nos gustaría comenzar con una pequeña tradición que le queremos jugar a Juan Mayorga. Ramón Barea quiere compartir con todos vosotros, como arranque de este encuentro, un vídeo que resulta muy personal y que después quizá él, algunas de sus claves, las podrá descifrar. Vamos a ver si pillamos en un renuncio a Juan Mayorga a partir del visionado de este vídeo que ha traído su compañero Ramón Barea. Cuando queráis, comenzamos con el vídeo. Mientras, esto parece una cámara indiscreta o algo así. Mientras arranca el vídeo, contar que fue 4 días antes del estreno teatral del Chico de la última fila, con él cansado, creo que fue el día de la rueda de prensa y tal, especialmente cansado, y con Elena Pimenta, la directora, pues con los nervios del estreno de una cosa que se estrenaba, un texto de Mayorga. Pararemos por no verlo entero, en un momento en el que habla del cine. Esa creo que es la trampa que tiene preparada, ahí lo pararemos y oímos una conversación. La última fila es el mejor sitio. Nadie te ve, pero tú los ves a todos. 0, 2, 0. ¿Tan malos son? Peores. El peor curso de mi vida. Eso ya lo dijiste el curso pasado. Escribe una redacción en que aparezcan los siguientes adjetivos. El segundo, que es la conversación. Esa era parte de los ensayos, que también grabaste. Sí, ahí, yo hice una Registraste los ensayos. pequeña crónica, sí. Ahí está. La última fila es el mejor sitio. Nadie te ve, pero tú los ves a todos. Podías asumir, vaya, tienen esa inocencia y esa curiosidad y esa valentía de los que no tienen todo trillado, ¿no? Y un amor enorme por el teatro, que a mí me ha sorprendido por un texto complejo y lleno de recovecos y de sugerencias, ¿no? Nos encontramos aquí a un profesor que no ha tenido herederos, ni como hijo, ni como padre, que no lo ha sido, ni como maestro, que siente que no ha tenido a quién transmitir lo que él ha atesorado en su Arca de Noé, en ese Arca de Noé que es su biblioteca, y que finalmente, casi en la última... en el último tramo de su carrera y de su vida, se encuentra alguien que puede serlo, puede ser su heredero, y esa relación va a ser compleja, va a ser contradictoria. Y por otro lado, tenemos a un chico de la última fila que también está buscando de algún modo a su padre o está buscando un sitio, ¿no? Hay algo fundamental en la obra, que es el interés por las vidas ajenas. Ese interés puede estar en la base del voyerismo más repugnante o puede estar también en la base de las más elevadas formas precisamente de arte y en particular de literatura. Y la obra habla en buena medida de eso, de cómo miramos la vida de los demás, cómo les atribuimos historias y cómo también construimos historias, cómo cada uno construye historias de sí mismos para sostener de algún modo esa ficción a la que llamamos vida, ¿no? Algo importante en nuestras sociedades es la pregunta por la tradición, la pregunta por qué cosas hay que transmitir, qué tenemos derecho a transmitir y qué no, en qué medida cuando estamos transmitiendo valores no estamos imponiendo formas de vida, etc. Entonces yo creo que en ese sentido la obra habla de todo eso, habla de cómo unas generaciones intentan dominar sobre otras, cómo unos seres humanos intentan dominar sobre otros de forma muchas veces inconsciente. Curiosamente, la estructura es una de las cosas más libres que yo me he encontrado en mi vida, tan libre que te fluye con una velocidad
aplastante y también es propia de ti, esa estructura. La función, yo a veces me he asustado de del abismo que me presentaba delante, porque me exigía una actitud muy activa, nada convencional y nada apalancada, ¿no? Y eso, ostras, eso tú porque tú eres muy joven. Y recuerdo que Tomé decía que la obra tiene mucha violencia, y probablemente sea así, pero es esa violencia que aparece una y otra vez en lo cotidiano y de la que casi nunca somos conscientes. Claro, yo creo que ya el modelo Hollywood hace que casi no distingamos a veces ficción de realidad. A base de que la ficción nos haya construido, ya terminamos inventando ficciones que no responden exactamente a las necesidades y a los valores que nos harían mejores personas o más felices. A mí, una de las virtudes mayores de este texto es esa capacidad para reflejar lo que sentimos cada uno de nosotros y darle altura y a la vez verlo como lo más banal, porque no es nada heroico, pero el heroísmo de vivir, básicamente, ¿no? Me parece, y me sorprende porque en definitiva es como una lección de libertad. Viendo los ensayos, he observado fascinantes juegos de diálogo entre espacios, entre tiempos, de solapamientos de escenas, transiciones de unas escenas a otras, que me parecen que tienen un carácter intensamente teatral que hace que no me satisfaga el juicio que algunos han hecho de que la obra tiene un carácter cinematográfico. O sea, con eso se intenta decir sencillamente que hay un gran dinamismo, que hay una transición muy ligera de unos espacios a otros, pero yo creo que lo que aquí has conseguido en tu montaje con tus actores es algo mucho más interesante. Es que el público esté viendo al mismo tiempo distintos espacios y que por tanto, de algún modo, lo que vemos es algo así como un espacio y un tiempo acumulados. Es algo así como una victoria de la ficción. Teatral. Es una victoria del teatro sobre el tiempo. Los actores han renunciado a grandes alardes, se ponen... Sigue unos minutos, pero por no... Yo creo que el renuncio está suficientemente explicitado en esta conversación. Cuidado, el hecho de que la obra finalmente haya devenido una obra cinematográfica no te quita ni un ápice de razón. Es decir, o posiblemente no resta valor y legitimidad a esa observación acerca de que el texto original tenía una naturaleza específicamente, irrenunciablemente teatral. Eso nos llevaría a someter a un nuevo juicio la película, pero no estamos aquí precisamente para ello, sino quizá también para el reconocimiento, y supongo que también es siempre motivo de agradecimiento el verte reconocido en una adaptación cinematográfica que encima funciona de la manera tan exitosa y popular, y hasta puedo decir comercial, como está funcionando. Pero sí que hay algo aquí que nos sirve de pie. Tú haces una interpretación de tu obra y reivindicas de ella esa naturaleza específicamente teatral que te impide llegar a no ver inicialmente la viabilidad cinematográfica de ello. A la postre se ha convertido en una película. Es interesante reconstruir por parte de los dos ese proceso. Por tu parte, quizá reconstruir esa relación con François Ozon, cómo Ozon cayó en la cuenta de esta pieza, cuál fue tu grado de colaboración con él y ese grado también después de extrañamiento, de tener que confrontarte con la adaptación de tu obra, algo que siempre te ocurre en una adaptación teatral, pero que todavía quizás se exacerba más cuando lo que ves es una adaptación cinematográfica de alguien que bascula libremente en torno a tu literatura para hacer una revisión cinematográfica que, si no traiciona, sí amplía, complementa y va a contrapelo de algunas de las direcciones de tu obra. Y también le daríamos en este mismo sentido la palabra a Ramón en la medida en que, no sé si tú has visto la película de François Ozon, y también, no sé si hay algún tipo de celos en el fondo, pero ese papel fue tuyo, ese papel lo encarnaste tú. Y supongo que cuando ves ahora al profesor y al actor que lo ha encarnado, no puedes dejar de establecer, sino una comparación, sin alguna suerte de diálogo con un personaje que tú fuiste el primero en interiorizar, el primero en trasladar al público. Tenéis la palabra. Sí, ante todo, muchas gracias por acompañarnos y desde luego me siento muy agradecido a
a la Universidad de Deusto y a la ciudad de Bilbao por acogerme, y la verdad es que era una oferta no rechazable por distintas razones, porque siempre es un gusto volver a Bilbao y desde luego porque es un gusto poder dialogar con Fernando y con Ramón. De Fernando siempre aprendo muchas cosas y de Ramón también. Ramón me ha regalado 2 enormes interpretaciones en textos míos. Ha sido Stalin en Cartas de amor a Stalin, y antes fue Germán en El chico de la última fila. Uno no hace repartos, porque casi nunca, porque uno es sobre todo escritor, pero si por mí hubiera sido, él hubiera interpretado otros muchos personajes para los que propuse su nombre. Lo que pasa es que él siempre estaba ocupado o tenía querencia por la ría, ¿no? Claro, antes de te voy a contar enseguida voy a dar respuesta a lo que me preguntabas sobre cómo llega Auson a la obra y cómo se construye esta obra, pero lo que aparecía aquí me provoca una inmediata reflexión. Primero me resulta muy emocionante ver a Elena junto a nosotros. Elena es la que nos reunió. También me sorprende que ese jersey marrón yo todavía lo uso. Lo cual no está mal, ¿no? Para los tiempos que corren, ¿no? Ha aguantado. Y luego, claro, conviene decir que François Ozon ha hecho una película sobre El chico de la última fila, y antes que él, un director español, Rómulo Aguillaume, tuvo los derechos para hacer la película durante 3 años, no consiguió levantar la película, y al mismo tiempo que François Ozon, una directora brasileña que había leído el texto, que no había visto la obra, que Christian Yataí, quiso también hacer la película. Y otras gentes se me acercaban de vez en cuando a decirme que se podía hacer una película a partir del chico de la última fila. Claro, conviene decir que yo creo que François Ozon ha hecho una película excelente en la que custodia y desarrolla elementos que están en la obra, de los que se han hablado en este diálogo. Hay un encuentro entre estos 2 personajes, esos dos raros, esos 2 outsiders. Hay esa fábula en torno al voyerismo, en torno a la necesidad de explorar, de asomarse a las vidas de los demás. Es una película acerca de la necesidad que tenemos de contar historias y de contárnosla y de contarnos nuestra propia historia. Todo eso que estaba en la obra creo que ha sido muy bien desarrollado por François Ozon. Y sin embargo, sigo sosteniendo que hay en la escritura del texto, en la textura del chico de la última fila, algo constitutivamente teatral, ¿no? Y necesito explicarme un poco para compartir esto para aquellos que no hayan leído esta obra. En la obra está escrita con un diálogo continuo en que, por ejemplo, la mujer del profesor le dice en la primera escena al profesor, pero esto que ha escrito este chico, no vas a hablar con el chico, no vas a hablar con él. Y sin solución de continuidad, Ramón, el profesor, se vuelve hacia la izquierda y le dice, y aparece un chico que le dice, ¿quería usted verme? Y entonces ya no estamos en el ámbito de la casa del profesor, sino en el ámbito de la escuela. Esto es un mecanismo permanente en toda la obra. Pero esto no es simplemente una forma, entre otras posibles, sino que me parece que hay una relación íntima entre la forma del texto y aquello de que habla la obra, porque la obra habla de la imaginación. Por tanto, en el espectáculo teatral quiere el texto que sea el espectador el que construya los espacios y los tiempos. Es decir, cada espectador decidirá cómo es esa escuela, cómo es esta casa del profesor, cómo es esa casa visitada por el chico de la última fila y explorada por el chico de la última fila. Y esto para mí es decisivo.
Y esto es algo propio del hecho teatral y simplemente no es traducible a la experiencia del espectador del cine. Por supuesto, yo amo el cine, pero entiendo que el ojo del... El órgano del espectador cinematográfico es fundamentalmente el ojo, mientras que el órgano del espectador teatral es la imaginación. El teatro es el reino de la imaginación. Y mi escritura, en El chico de la última fila, y en general, en mi escritura, está comprometida con el teatro. Para mí el teatro, además, es un arte definitivo. Quiero decir que yo me siento muy contento con el salto al cine del chico de la última fila, pero no siento que haya ascendido de división, no creo estar en primera división ahora. Para mí el teatro tiene una plenitud como arte capaz de recoger la experiencia humana. Cuando mi amigo Ernesto Caballero me propuso que escribiese un texto para él y le entregué La tortuga de Darwin, cuyo protagonista fundamental es una tortuga de 200 años que ha evolucionado en mujer, recuerdo que cuando me dijo, perdonadme este paréntesis, pero creo que viene a cuento, me dijo, cuando había leído la obra, me dice, creo que la actriz adecuada sería Carmen Machi. Y yo, tonto de mí, le dije, la veo joven, ¿no? Veo joven a Carmen, es muy buena, pero la veo joven. Luego Carmen hizo una tortuga de Darwin extraordinaria. Claro, es que no hay actriz en el mundo que pueda hacer de una tortuga de 200 años que evolucione en mujer. No lo hay. No hay ninguna actriz que pueda hacer eso. El teatro es el arte de lo imposible. Quien hace posible ese imposible que es el teatro es un actor elocuente y un espectador cómplice. Como dice algún maestro argentino, hay que hacer al espectador cómplice de la dificultad. Creo que en algún lugar Borges dice algo así, como, y lo citaré mal, que el teatro es un arte en el que hay un tipo que es el actor que hace una cosa que no es, ¿no? Hace de algo que no es, y hay otro que es el espectador que finge que se lo cree. Esa doble ficción es necesaria. Carmen Machi no tiene 200 años, pero hacía algo, hacía como que tenía un Parkinson, y el espectador aceptaba que era, cuando el profesor le preguntaba, ¿quién es usted? Y ella decía, soy la tortuga de Darwin. Le decía al profesor, señora, usted no es ninguna tortuga, usted es una señora. Sí, claro, a lo mejor si le llaman en su barrio la tortuga, pues está bien puesto, porque es un poco el mote, porque está cargada de espaldas, y igual que a otros les llaman el perro o el mono, pues a usted le llamarán la tortuga, pero usted es una señora. Y ella decía, es que he evolucionado. Pues el pacto que se establecía entre la actriz y el espectador era tal que cuando 3/4 de hora después ella decía que había perdido un hijo en la guerra porque no había sabido defenderlo, había espectadores que se emocionaban. Es decir, se había producido la conversión mágica de Carmen en tortuga. Todo esto para decir que para mí el teatro es el reino de la imaginación, es el arte de la imaginación, y ese es su enorme poder. Ese es el enorme poder que el teatro tiene, y es lo que le hace, a mi juicio, imbatible. Ha mencionado Fernando que he escrito una obra que se llama La lengua en pedazos, que parte del libro de la vida de Teresa de Jesús. Y ha sido mi primer trabajo de dirección, ¿no? Y nos hemos constituido en compañía, y a la compañía la llamamos La loca de la casa, que como sabéis es como Teresa llamaba a la imaginación. Para nosotros eso es el teatro. Y en este sentido, creo que Osón, con muy buena destreza, construye espacios y tiempos que en el hecho teatral sería el espectador, desde su soberanía, quien los construiría, los compondría y los pondría en pie, ¿no? Y esto, esto como comentario a lo que decía el tal Mayorga hace unos años, ¿no? Y no sé si Ramón quiere decir algo, y luego cuento cómo nació el texto. Encadenar con algo de lo que dices tú, confesar que el actor de pronto sufre unos
celos horribles de ver que otro está haciendo algo que él ha hecho antes y todo eso, ¿no? No, decir una cosa que yo creo que quien no haya visto la obra de teatro, no conozca el texto y vea la adaptación cinematográfica, normalmente hay esa referencia de la novela, ha hecho una adaptación de la novela. Claro, una novela nunca es una película, siempre hay que infringir determinadas cosas, optar, seleccionar y tal. Y puede tener la impresión, si ve la película y no conoce la obra de teatro, de que la adaptación consiste en una forma especial, muy singular, de estructurar la narración de la película, que es casi el elemento más fuerte de cómo se cuenta la historia también. Y curiosamente yo me llevé una sorpresa, lo he visto hace 3 días, me llevé la sorpresa de ver que fielmente, excepto alguna cosa que encadenaba alguna escena y la resolución final, es literalmente poniéndole paisajes a esa imaginación de la que habla Juan, poniéndole paisajes al texto teatral. Funciona, yo creo que por una razón, porque también dentro de la obra de teatro hay un juego con la realidad, con lo escrito, con lo imaginado. Lo que ves que sucede a veces no es lo que realmente ha sucedido, sino lo que el chico ha escrito que estaba sucediendo. Yo creo que eso hace que se sostenga casi de manera íntegra el guión teatral, que no es un caso frecuente y es muy difícil. Creo que hay muy pocas veces que esto ocurre, que literalmente el guión sea casi directamente un guión de cine con localizaciones, ¿no? No subrayar eso nada más. Claro. ¿Sobre el origen de la obra quieres que hablemos? O? Sí, no, porque digo que tampoco es por un prurito intelectual de ponerse siempre a favor de la literatura frente al cine, ¿no? Recordábamos antes siempre el chiste de Hitchcock, de las 2 cabras que están deglutiendo cinta de película y una cabra le dice a la otra, pues me gustaba más la novela, ¿no? Esa sensación de que no hay que incurrir en ninguna suerte de esnobismo al respecto de, en fin, la literatura frente al hipercomercialoide cine, etcétera, ¿no? Que viene a traicionar la pureza. Claro. Pero sí es verdad que el cine está condicionado, y esta película incluso también, por la necesidad de exacerbar de manera más o menos sensacionalista líneas que quedan, sin embargo, latentes, no ocultas, pero intensamente latentes, tensamente latentes en la obra de teatro. Y que aquí, sin embargo, salen muy explícitamente a la luz para darle masticado al espectador cosas que a lo mejor en tu texto quedan como elididas, ¿no? Y la elipsis es precisamente la patria de la imaginación. La elipsis es el respeto último al espectador. Hacer una buena elipsis no solamente es un ejercicio de economía narrativa, es una declaración de amor a la inteligencia supuesta del espectador, ¿no? Pero no vamos a entrar a hacer esa comparativa, pero que sí que hay realmente esa tensión. Podemos volver quizás sobre cómo Osón cayó en la cuenta, ¿verdad? Y la genealogía de la película. Claro, sí. Bueno, debo decir que cuando yo vi, no lejos de aquí, en el Festival de San Sebastián, por primera vez la película, la vi además en el Gallinero, porque estaba lleno en ese momento a las 9 de la mañana. Era el pase para prensa y público. Yo debo decir que cuando me senté allí, lo he comentado alguna vez, cuando me senté en el patio de butacas, evité cualquier tentación de tomar un metro y empezar a medir las distancias entre la película y la obra. Me senté a disfrutar y deseé que me gustase, y debo decir que me gustó, sentí que Osón había hecho, y lo digo sinceramente, había hecho una película excelente. En general, por lo demás, yo no creo que tampoco, cuando estamos hablando de puestas en escena, Ramón sabe bien que esa es mi posición, no siento que el autor deba ser una suerte de última instancia, juez de última instancia, que asigne una calificación a lo que se hace con su texto. A veces sostengo, a veces afirmo que el texto sabe cosas que el autor desconoce, y lo mejor que te puede ocurrir es que tu texto, que lo que se haga con tu texto de algún modo custodie el alma, el espíritu, si se quiere, y que por otro lado aparezcan sentidos nuevos.
Debo decir que cuando Ramón interpretó a Germán por primera vez, él me reveló heridas y luces en el personaje que yo no había previsto, que yo no sabía que estaban allí. Y eso es lo mejor que te puede ocurrir. Si escribo teatro es para eso, escribo para ser desplazado, para ser traducido. François Ozon ha hecho una triple traducción. Ha hecho una traducción a la lengua francesa, ha hecho una traducción al lenguaje cinematográfico y ha hecho una traducción también a su propio mundo. Creo que se trata de una película fuertemente personal, de un hombre que no soy yo y que por tanto él también tiene una... Incluso aunque esté manteniendo a los personajes, las situaciones, etcétera, él tiene una visión de la familia, tiene una visión de la sexualidad, tiene una visión de cómo se relacionan los hombres, los seres humanos, que no es la mía, y eso probablemente provoca tachados y subrayados que no tengo por qué compartir, sino debo preguntarme si entiendo o no, y es el caso, que los entiendo y en este sentido los respeto. El origen de Dan la Maison, y antes de ello el origen del chico de la última fila, está en una experiencia personal. Yo soy profesor de secundaria ahora en excedencia. He contado alguna vez esto, ¿no? Cuando, bueno, mi trabajo en secundaria está como poco en el origen de 3 de mis piezas, que son Hamelin, últimamente El arte de la entrevista y desde luego El chico de la última fila. Yo era profesor en un instituto de Moratalaz, en el Instituto Rey Pastor, y lo era en el nocturno. Y por tanto había algunos alumnos que hacían otras cosas por las mañanas, ¿no? Se formaban en otras cosas, o también había alumnos rebotados a los que habían intentado hacer algo y habían vuelto al instituto y no querían estar con los chavales más jovencitos y encontraron su sitio en el nocturno. Entonces yo estaba corrigiendo un examen de fracciones y recuerdo que encontré uno que decía: Juan, no puedo contestarte nada. ¿No te he contado esto? Sí. Juan, no puedo contestarte nada porque no he estudiado, pero estoy jugando muy bien al tenis. El martes he salido en el Marca. Voy a ser un campeón y tú y yo vamos a ir a celebrarlo. Bueno, tuve que suspenderlo porque el hombre no daba una, ¿no? Pero me siento mal, ¿eh? Pienso a veces en ese chaval y en lo que le debo, ¿no? Porque a mí me pareció muy interesante eso de que un tipo utilizase un ejercicio escolar para contarte su vida, ¿no? Claro, yo ya había escrito Hamelin, que es una obra que habla de la violencia sobre los niños, y no quería, cuando empecé a pensar en esa idea, digo, uy, qué interesante, un profesor recibe un ejercicio escolar, etcétera, ¿no? Y entonces, de algún modo, se interesa por la vida de ese escolar. Pero yo ya había escrito, como digo, Hamelin, y no quería que fuese algo escabroso, que fuese algo tan duro, quería escribir algo que fuese más luminoso. Y poco a poco empecé a pensar en un profesor de literatura. Yo normalmente lo que hago es, en cuadernos como este, tomo una nota, si se me ocurre una idea o un fragmento de diálogo, pues lo anoto aquí, y esto puede dormir ahí durante años, hasta que un día mi amiga Elena Pimenta y mi amigo José Tomé, es decir, el núcleo duro de UR, me llaman y me dicen que quieren que escriba una obra para UR, ¿no? Entonces yo recuerdo que fui con 3 argumentos. Uno se convertiría con el tiempo en La tortuga de Darwin, otro se convertiría en una obra que no se ha puesto en escena, que se llama Los yugoslavos, y otra era El chico de la última fila. Y lo que les conté a Tomé y a Pimenta era más o menos eso, que tenía idea de desarrollar esa idea de un profesor que se relaciona con un alumno a partir de un ejercicio escolar, y ya ahí estaba la idea del continuará, de la serie de relatos. Y recuerdo que me encontraba con Elena y con Tomé en su casa, cerca de Cuatro Caminos, y ellos actuaban de algún modo conmigo como Germán con el chico, es decir, veían problemas a lo que yo les estaba contando, y yo me iba a una cafetería a intentar escribir una versión más aceptable. Elena Pimenta hizo un montaje, a mi juicio, excelente, que precisamente estaba muy cargado de poesía, de alusiones, de distancia y rodeo, que ella no intentó hacer una mera ilustración de los espacios y los tiempos a que aludía el chico,
Y luego ha habido otras puestas en escena, unas mejores que otras. Y una de ellas, también excelente, la firma el maestro argentino afincado en Francia, Jorge Labelli. Y uno de los espectadores de ese espectáculo es François Ozon, y me escribe y ahí empieza todo. Dirigiéndome hacia Ramón, y en concreto la manera como encarnaste el papel de Germán, recuerdo un comentario que este verano, en presencia de Nuria Esperi, con ocasión de Aina Damar, una ópera en Madrid, el director de escena Peter Sellars pronunció. Cuando le preguntaron ¿y qué es el espacio escénico? Y él dijo que era como una herida abierta por el golpe que produce la historia ficcional de un creador al chocar contra la historia personal del intérprete que la tiene que encarnar. Es decir, hay que abrir un espacio donde tú tienes que trasladar a una audiencia un texto que no es tuyo, pero que dialoga con tu propia vida, y desde esa mediación lo tienes que vomitar otra vez para alumbrar una emoción en la persona que te está oyendo. Sí. Esa sensación de mediador resulta todavía mucho más intensa e incluso perturbadora, incómoda, no sé si para ti, pero también para quien te está escuchando, cuando tu papel es el de alguien que es como una especie de demiurgo, que a veces tiene algo de socrático, de mayéutico, de manipulador, de voyeur, alguien que utiliza también a otra persona para alumbrar quizás recovecos un tanto oscuros de su propia vida, y que sigue alimentando un monstruo al que va a tener que frenar de forma violenta en la obra de teatro, no tanto en el final de la película, si no quiere que le acabe devorando su propia vida. ¿Cómo, cuando te llueve un papel como el de Germán, cómo lo vomitas, pasándolo por la criba de tu personalidad, teniendo en consideración que es un personaje con un alto poder de perturbación? Pero bueno, una persona que ha encarnado a Stalin, a lo mejor esto estaba chupado, Germán. No te creas. Al principio, yo creo que hay un proceso de comprensión del texto, ¿no? Del punto de partida. Yo quiero contar previamente, para acabar de contestar a eso, algunos detalles sobre la forma de trabajar Juan con los actores, o al menos cómo los actores te vivimos cuando Juan aparece. Yo por trabajo que hicimos para un documental de EUR y tal, tuve oportunidad de... Voy a hacer de chico de la última fila, mira. De estar en casa de Juan y descubrir que su lugar de trabajo, su escenografía, su espacio que yo imaginaba amplio, lleno de libros hasta el final, como de 10 por 10 la habitación y tal, me encontré con un despacho de trabajo que tenía como 2,5 por 2,5, cargado de libros efectivamente, pero un espacio muy reducido, con una mesa no muy grande, donde él estaba encerrado. Yo siempre imaginaba que eso era una trampa, que no podía ser, que esa biblioteca se tenía que abrir cuando Juan no estuviera allí y ir a un largo pasillo lleno de libros y lleno de tal. Cuando Juan llegaba a los ensayos, también pensaba que hacía trampa, que en realidad se acababa de quitar un hábito de franciscano, de dominico, se había quitado la capucha y tal, y estaba de seglar, de filósofo, explicando la obra. Es decir, de pronto, para el actor, o para un determinado tipo de actor, a veces no te interesa, en primer término, qué personaje vas a hacer o qué va a suponer en tu carrera profesional o tal, ¿no? Siempre te la juegas en cada personaje que haces. Pero ese proceso de aprendizaje, de comprensión, de hacer tuyo algo que no es tuyo, cuando lo lees por primera vez, era un texto enrevesado, diabólico, complicado. Incluso puedes llegar a pensar que está mal escrito, porque no hace los diálogos normales, porque se va del instituto a la casa, de la casa a la tal y cual, ¿no? Entonces hay un proceso como de aceptación, de comprensión y tal. Y llega un momento y a ese proceso de comprensión asistió Juan. De pronto lo luminoso de Juan es la defensa de alguien, de ese autor que no defiende la obra en el sentido de yo he escrito esto es así porque yo quiero que sea así y tal, sino la defensa de los personajes, la defensa de las situaciones, de los conflictos, el explicar, el defender por qué ese personaje hace eso en ese momento, o quiere lo otro o tal, ¿no?
Entonces de pronto el actor se ve muy reforzado. Luego el director, la directora en este caso, se encarga de eso, traducirlo y tal. Pero en Juan hay una aportación, aparte de su propia obra, una aportación de ese, creo yo, dominico oculto, camuflado, licenciado en matemáticas y en filosofía y tal, pero que sabe, por su docencia en la Escuela de Arte Dramático, dirigirse a gente no necesariamente muy preparada y de títulos superiores y tal, ¿no? Eso lo hace muy bien. Lo del espacio que decías, la cita que hacías del director, es verdad que al final hay un texto, hay una idea, hay un personaje, hay la parte que tú aportas de tu visión de la vida, de tus biorritmos, de tu respiración, de tu corporalidad, tal. Hay una parte que necesariamente aportas y que seguramente es lo que no estaba del todo en el texto y tal. Pero luego te encuentras con el espacio, y en el espacio, en cualquier obra, pero en el Chico especialmente era complicado. Era muy complicado. Entonces de pronto descubres que aquello que pensabas que era una especie de monólogo tranquilo y tal, se convertía en un recorrido vertiginoso mientras subía un telón de fondo que descubría la galería, que era donde acababa ese diálogo o cosas así. Y esa es la parte ya del actor, no ya del actor, del ser humano que es actor, que ese ser humano entra en el proceso anterior, antes de empezar ensayos, ese proceso de comprensión, y hay un momento en el que funciona el instinto de actor, como funciona el instinto de dirección, de puesta en escena, ¿no? Que tú sabes que eso hay que resolverlo en un tiempo, en un espacio, a un ritmo, con una serie de técnicas, para que ese mensaje que tú has comprendido o has querido comprender llegue con esa nitidez y con esa fuerza, con esa transparencia que como actor le quieres dar, llegue a quien lo está viendo y tenga sentido esa escenografía, ese movimiento, ese recorrido y tal, ¿no? Y materialices esa oscura partitura inicial hasta que se descubre, ¿no? Ese es más o menos un poco el papel del actor. Y con Juan yo quiero subrayar eso, que hay un gozo especial. Hay dos trabajos más que yo he hecho con Juan. Yo creo que lo del convento me viene de unas pesadillas recurrentes que tenía, porque hicimos una cosa sobre Job, que un texto que él escribió, que se hizo en Segovia, una lectura dramatizada preciosa, y un arranque que luego tuve que abandonar no recuerdo, sobre Los Ángeles de Alberti, que también estuve justo en esa fase en la que se hablaba del sentido de la obra o tal. Es él el que tiene que hablar. Además es una obra que en cierto sentido incluye una suerte de teoría literaria, de teoría de la perspectiva narrativa. Es una obra que prácticamente está, como puesta en abismo, porque hay por delegación también alguien que planifica desde el interior del relato cómo el relato tiene que ser construido. El profesor al final se acaba implicando tanto que llega a construir también la manera como el niño tiene que planificar, corrigiéndole no solamente su narrativa, sino haciéndole una crítica de carácter estrictamente literario a las redacciones que él le presenta y que son alimentadas por el carácter curiosamente morboso de la pareja y de la pareja del profesor y del propio profesor. Por ejemplo, cito: ¿para quién escribo? Es muy fácil sacar a la luz lo peor de cualquiera, para que la gente mediocre, sintiéndose superior, se ría de él. Es muy fácil agarrar a una persona y mirarla por su lado más ridículo, pero lo difícil es mirarla de cerca, sin prejuicios, sin condenarla a priori, encontrar sus razones, su herida, sus pequeñas esperanzas, su desesperación, mostrar la belleza del dolor humano. Eso solo está al alcance de un verdadero artista. Son palabras de Germán corrigiendo la tendencia a la caricaturización del niño con objeto en el personaje del marido de Esther. Esta apreciación crítica y correctora de Germán incluye toda una filosofía desde el punto de vista, incluye parte de lo más principal de un creador y también de un actor. ¿Para quién escribo? ¿Para quién actúo? El momento en que lo encarno ya prefiguro a la persona que me oye. La persona que me oye está contenida, no. En el momento en que yo ya planifico la manera como me voy a mover en el escenario. Y al mismo tiempo es
Es una proclamación en contra de esa actitud televisiva de presentarnos constantemente personas hipermediocres, para los que son solamente mediocres se sientan superiores y tremendamente felices de haberse conocido a sí mismos. Es decir, esa tendencia tan televisiva de vulgarizar personas de perfil intelectualmente pseudodébil, para los que son un poquito más superiores se sientan tremendamente contentos de conocerse a sí mismos, es lo fácil. Lo más difícil es tener esa piedad de acercarse a las personas, darles la voz allí donde les duelen y encontrar la belleza en ese dolor. Es una tendencia casi muy benjaminiana, ese fondo camuflado en esa filosofía de la narración que expone Germán y que da la voz a toda una teoría, una breve teoría, nada cargante pero muy intensa del punto de vista. Sí, gracias por tu comentario y gracias por lo que antes dijo Ramón. Bueno, claro, de algún modo, hubo un crítico que se refirió al chico de la última fila como una suerte de Bildungsroman postmoderno. Nos encontrábamos con la formación de un muchacho, pero una formación, la educación sentimental de un muchacho, pero que estaría atravesada por las tensiones propias de nuestro tiempo. Eso probablemente se hace más visible en la obra de teatro que en la película, sobre todo en lo que al final se refiere. Si hay un momento en que la película difiere de la obra de teatro es en el final. En la obra de teatro, en la película, como sabéis, se produce esta situación de violencia entre el profesor y su esposa. El profesor cae, de algún modo es incluso expulsado del colegio por haber robado el examen de matemáticas y sin embargo el chico lo visita y se produce una conciliación final de voyeurs, ¿no? Los dos se reúnen para de algún modo continuar el relato, ¿no? Como bien recuerda Ramón, en la obra lo que sucede es que el profesor busca al chico después de que el chico haya violado su casa, ¿no? Y hablan sobre las casas que los rodean y de nuevo aparece esa pulsión de interés por las vidas ajenas, pero el profesor le dice al chico: no vuelvas a acercarte a mi casa, no se te ocurra acercarte a mi mujer. Y el chico le dice algo así como: desde que lo conocí quise entrar en su casa, quise saber dónde vivía este tipo, quise saber si había alguna mujer que podía vivir con un tipo así, etc. Y entonces el profesor le pega una torta, ¿no? Y el chico dice: ahora sí, es el final, ¿no? Y en algunos montajes lo que hace en ese momento el chico es hacer un gesto y llega el apagón. Claro, ¿por qué yo buscaba ese tipo de final? Y ahora porque a mi juicio el final de esa historia entre el profesor y el alumno había de concluir de algún modo en la muerte moral del profesor. Y quien ha sido profesor y quien ha sido alumno, quien ha sido profesor o quien es padre, sabe que no hay nada peor que le puede pasar a un profesor o a un padre que ejercer la violencia sobre un alumno o sobre un hijo. Cuando uno ejerce su poder sobre un hijo o sobre un alumno, ha caído, ha sido derrotado, ha perdido, ¿no? Y de algún modo lo que ocurre en el chico de la última fila es que el chico manipula al profesor, lo convierte en personaje de su relato y le hace caer, ¿no? Se libra de algún modo de su profesor y en ese momento dice: ahora sí, es el final, ¿no? Este era mi final. Y eso tiene que ver con aquello de lo que habla Fernando, o al menos conversa con aquello de que habla Fernando, porque efectivamente estamos hablando de la formación de un escritor que todavía no sabe que lo es. Un chico que un día le dijeron, como a otros: escribe un relato sobre lo que has hecho en tu último fin de semana, ¿no? Y él ha escrito y ha empezado a ser escritor y no sabía que lo era. Pero también estamos hablando de la formación de un ser humano. Estamos hablando de la formación de la mirada de un ser humano. Y creo que es verdad que lo más importante en la formación de un ser humano es la mirada sobre los otros seres humanos. El poder mirar a los otros, el descubrir que cada ser humano tiene un misterio y que cada ser humano
es sagrado y tiene y que cada ser humano merece la dignidad y la belleza y el respeto, ¿no? Y que nace para eso y no para otra cosa. De modo que cuando el profesor aplaude un relato del chico, pero inmediatamente le corrige, le dice, si estás queriendo eso, ser un caricaturista y burlarte de los demás, eso, para que mediocres se burlen de otro que es más indigno, bien, tendrás éxito, pero de lo que se trata no es de eso. De lo que se trata es de encontrar lo sagrado que hay en ese hombre, lo sagrado la dignidad, la belleza del dolor humano, ¿no? Y las referencias para Germán son Tolstoy, Dostoyevsky, Chekhov, que han sido capaces de eso, ¿no? De mostrar la belleza que hay en cada ser humano. En este sentido, es cierto que esa advertencia de Germán al chico, si se quiere, es también no solo una advertencia de un maestro a un escritor que está aprendiendo a serlo, sino una advertencia a cada espectador, ¿por qué no decirlo, ¿no? Intenta, cuando camines por la vida, intenta descubrir la belleza que hay en cada uno de los que te rodean. Me parece muy interesante porque además, para los que hayan visto cualquiera de los montajes del Chico de última fila, o bien los que han visto la película, sin duda una de las palabras, una única palabra que le martillea en el corazón es siempre la vieja, la impertérrita palabra continuará, ¿no? Y esa sensación del continuará es la reedición de la vieja historia de las 1001 noches del sultán y Sherezade. Hablábamos también antes de que hay un vínculo y una solidaridad estructural entre la palabra y la esperanza de sobrevivir, de amanecer al día siguiente. Igual que la hija, la Sherezade, sabe que solamente verá el amanecer si es capaz de cautivar la atención de quien le escucha, que solamente va a ser capaz de sobrevivir si es capaz de generar el suspense en el ánimo de quien le escucha. Ese continuará es también la marca de la salvación de la persona que concibe y planifica de manera suficientemente interesante ese relato. Ese continuará, esa captación de la atención del espectador es el gran reto también de un actor, que en todo momento tiene que estar como constantemente venciendo plazos y diciendo, cuidado que continuará, no te me desperdigues, no te quiero perder. Constantemente eres como esa Sherezade que está queriendo ganar el derecho a su propia supervivencia, el derecho a amanecer al día siguiente, con un relato que va a cautivar incluso al opresor, incluso a aquel que tiene el poder de darte muerte, y que ese poder va a quedar cauterizado si tú eres capaz de ilusionarle con algo que está por venir. Esa sensación del continuará es algo extraordinario y que tiene una función maravillosa en tu propia obra. No sé si es cierto, corrígeme, que he leído, firmado por ti, la siguiente declaración. La leo y después te planteo una pregunta que la he construido leyendo otra obra, y para mí una de las mejores, de Juan Mayorga. Es cierto que has dicho, cada vez me da más miedo dirigir y menos actuar. Y después de esa declaración, sobre la que te pido humildemente cuentas, sí. Cada vez me da más miedo dirigir y menos actuar. Te construyo también la pregunta leyéndote una cita literal de Himmelbeck, Camino del cielo. Ustedes tienen información, creo que suficiente para saber qué era Himmelbeck en el Holocausto. Una obra extraordinaria de Juan Mayorga. En un momento determinado, Himmelbeck, que trata sobre aquello que Stalin, pero no el de Juan Mayorga, sino el de verdad, queriendo atacar a sus oponentes, decía, mienten como testigos. Decía Stalin, el dictador, mienten como testigos. Y recuerdo siempre esa frase del tirano cuando leo Himmelbeck, que es sobre un inspector de la Cruz Roja que fue invitado por los gerifaltes nazis a recorrer Theresienstadt como si fuera una granja modelo. Y se paseó e inspeccionó Theresienstadt y firmó un informe donde prácticamente vino a decir que lejos de haber torturado a nadie, aquello era un lugar idílico donde realizaban todo tipo de prácticas de ocio seguramente favorables del desarrollo humano.
Cuando posteriormente a ese hombre se le volvió a entrevistar y dijo, ¿cómo tuvo usted la desvergüenza de caer en la trampa nazi, de no ver que aquello era un engaño y que fue utilizado como testigo que fue a firmar un testimonio falso para poder lavarse las culpas y la conciencia y seguir tirando unos cuantos meses más todo el sistema nazi? Él dijo en una declaración en Alguien vivo pasa de Claude Lanzmann que efectivamente había sido así, pero que desde el interior no tuvo ningún tipo de medio para caer en la cuenta de que aquello había sido una manipulación, de que habían puesto flores donde había barracones de tortura, que habían puesto espacios para jugar al ajedrez donde habían estado cortando el pelo, el rape, etcétera, etcétera, para engañar y utilizar a la Cruz Roja, al testigo, para que mintiera como testigo y seguir la opresión. Esa obra es extraordinaria y de ella extraigo el siguiente párrafo acerca de la melancolía del actor. Dice, le llaman la melancolía, Ramón, la melancolía del actor. Cae el telón y la vida tiene que continuar. La vida tiene que continuar, pero ¿cómo? Cae el telón y tienes un martillo en las manos. Tienes las manos, los pies, el cuerpo. Pero ¿qué haces con todo eso después de que caiga el telón? Los actores saben todo lo que hay que saber sobre la vida y detrás de las palabras y de los gestos no hay nada. Esa es la única verdad. Cuando un hombre está clavando un clavo y al mismo tiempo no está haciendo nada. Cada vez me da más miedo dirigir y menos actuar. ¿Tienes algo que ver con la melancolía del actor? Tiene que ver. ¿Qué eres tú cuando cae el telón? Bueno, sabes que los actores dentro de este mundo de crear una ficción, de crear una ilusión, de crear ese acto de comunicación, duramos el tiempo que dura, ¿no? la magia del espectáculo y tal. Y cuando actúas muchas veces, muchos días seguidos, al final el cuerpo y la cabeza tiene un tiempo de control. Es decir, yo a veces suelo usar la imagen de que hacer una actuación es casi hacer como una gran sesión de yoga, porque estás un cierto tiempo, cuando ya llevas funciones, estás un cierto tiempo empezando a respirar en este punto, desarrollando tal, parándote, tal, en un ejercicio de control corporal. Y eso es sano para el actor. Pero fíjate, dirigir no tiene ese tempo, es imposible saber cómo va a transcurrir el ensayo de ese día, cómo va a transcurrir la representación, cómo vas a vivir errores de matices o sutilezas que ves en la representación y tal. Se sufre más, da más miedo, adquieres una responsabilidad. Y luego como actor hay un punto egoísta también, que es que cuando sales de un teatro siempre hay un amigo que te dice, oye, la obra no me ha gustado nada, pero estás muy bien tú y tal. Me ha gustado mucho tu trabajo y tal. Y es raro que un director le digan, oye, está muy bien dirigida, pero son todos horribles y la obra es mala y tal. Entonces hay un instinto de supervivencia que lleva a decir, bueno, de vez en cuando, yo sigo alternando el trabajo de actor y de director, de vez en cuando conviene actuar porque es un tiempo de control, es un tiempo en el que un trozo pequeñito de vida, en la que sabes qué va a pasar en un minuto cero y sabes qué va a pasar en el minuto final, ¿no? Y eso es muy saludable. Yo creo que es una de las, entre otras muchas razones éticas y morales, tal, la razón física más contundente para mí es ese tiempo de felicidad o tiempo de neutralidad. Se acaba el telón y ya no hay actor. Y yo, en mi profesión, en mi ejercicio, el ejercicio de mi profesión, trato de que no haya tampoco personaje. Me sorprende mucho cuando se cultiva ese mito del actor que se confunde con el personaje y lo vive y sufre igual que el personaje. Yo creo que marca una distancia. He aprendido, lo digo a mis amigos, esto es solo teatro, esto es solo cine o esto es solo televisión, ¿no? Por delante está la vida. Y luego, sí, estás ese telón cerrado y además, déjame añadir una cosita, en los actores se nos da también un elemento que la gente no valora, la gente nos sitúa en el escenario, en la pantalla o tal, ¿no? O nos imagina en la vida.
o en el teatro, lo que no sabe es que no pertenecemos a ese lugar, que no vivimos en un teatro. Estamos en un teatro actuando, pero no somos del teatro. Estamos en el cine actuando, pero no somos el cine. O sea, vivimos en un territorio de la libre contratación y algo que sería natural, que es ese lugar de trabajo que existe, ¿no?, en todos los sitios donde se han creado las grandes compañías o las grandes líneas de trabajo, siempre parten de un espacio de trabajo, de un lugar donde no haya un telón que se cierre y te eche del espacio, ¿no? Esa es otra soledad que no viene al cuento ahora, pero que creo contestar a lo que No, por supuesto decías. que sí. Antes de recibir las preguntas, que probablemente ya estén viniendo, no sé si hay tarjetas que han sido distribuidas en la sala, creo que estaríamos muy contentos de dar traslado de esas preguntas a los dos invitados durante los últimos 15 o 20 minutos, si así lo estimáis, de nuestra sesión, para dar tiempo mientras vayan llegando, si es que van llegando los tarjetones con vuestras preguntas, que repito, encantado, daremos traslado de vuestras cuestiones a Juan y a Ramón. Sí que me gustaría elevar, por así decir, hemos arrancado en el chico de la última fila y todas sus vicisitudes, terminar precisamente con algo que parece tremendamente urgente plantear, y es hasta qué punto el teatro sigue siendo una memoria crítica del presente. Hemos organizado esta mañana también una discusión en torno a la capacidad que tiene el espacio escénico para metaforizar el espacio público. ¿Hasta qué punto, repito, el teatro es hoy una memoria crítica no solamente del pasado, sino del presente? Una forma de incidir en las conciencias. Repetía algunas frases y citas, por ejemplo, Chekhov decía, es fácil conquistar al que piensa que está conquistado. O Bertolt Brecht, admirado Bertolt Brecht, en estas frases que también antes comentábamos, y decía, cuando la verdad sea demasiado débil para defenderse, tendrá que pasar al ataque. O las revoluciones siempre han tenido lugar en los callejones sin salida. En este callejón sin salida, que es esta celebérrima, pero profunda y tremenda, obscenamente real crisis, ¿cuál es el papel que puede acometer el teatro? Sé que no solamente como actores o directores, sino personas que están promocionando y dinamizando nuevos espacios de inherir en la realidad social desde talleres creativos, desde, por ejemplo, Pabellón 6, que es un título tremendamente chejoviano, es una obra de Chejov, el Pabellón 6 es un locario, ¿verdad? En Zorrozaurre estáis abriendo quizá espacios independientes, alternativos, donde quizá la gente joven, donde realmente los nuevos grupos a lo mejor encuentran ese espacio donde poder articular esa palabra, que no sea una palabra sanadora, pero sí una palabra que quizá incide, una palabra que no va a quedar dormida, que no va a tener que quedar machacada por los habituales circuitos donde no va a poder interferir, ¿no? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, la creación de esos nuevos espacios sirve para permitir que el teatro siga siendo esa memoria crítica del presente? Bien. Quiero hacer te lo voy a rebotar de otra manera, Juan, porque me parece que sí, yo voy a contestar, Fernando, a eso, pero a mí hay un tema que me preocupa y que tiene que ver con eso, con que haya necesidad de espacios, de diferentes espacios. Una cosa que me preocupa, que es un concepto que se tiene del público, de qué demonios es eso del público, como si fuese un ente coherente, homogéneo y tal, ¿no? Como si el público no fuese algo tan amplio como todos los ciudadanos que habitamos el sitio. Y yo creo que se ha creado una religión en torno a los espacios, a los grandes espacios, y yo digo que reboto esa cosa, aunque me muero de ganas de hablar de Pabellón y tal, porque me parece de mayor peso y de mayor interés. Y yo sé que Juan eso lo ha defendido y lo ha mantenido públicamente y trata de tener las ideas claras y de transmitirlas. Es un poco la función que tiene en este momento el teatro. Es decir, cuando se habla de crisis, evidentemente la crisis del IVA es fatal y tal y cual, pero hay otra serie de crisis, como por ejemplo el concepto de ocio, el concepto de cultura, el concepto de industrias culturales. Entonces, frente a eso, un espacio vacío, a rellenarlo por un espectador y un tal,
es una cosa nimia, pequeña, no tiene interés, apenas se habla de ello, salvo la gente que asiste a ese ritual, ¿no? Lo que priman son cómo fidelizar espectadores, cómo de pronto ha entrado un lenguaje en este mundo del teatro y se ha pensado que el espectador es un simple consumidor, es un cliente, un posible cliente. Entonces ahora parece que el dilema es si se venden las entradas por tickets, si es más rentable hacerlo por internet o tal. Yo reboto ese tema buscando la esencia y se lo reboto a Juan. Esto del teatro es una crisis de siglos y siglos y siglos, tantas como seres humanos estemos habitando este planeta, ¿no? Pero ¿qué hay que hacer desde el teatro? Claro, bueno, no lo sé, ¿eh? Y no lo sé más que tú, pero a mí me es útil recordar dónde empezó todo, porque me parece que allí donde empezó todo está la respuesta a esa intuición que tenemos. Como sabemos, los griegos inventaron un arte muy elemental que consiste en que la ciudad se reúne y unos tipos que no proceden de Júpiter, sino del patio de butacas, dan un paso al frente, se colocan aquí y representan posibilidades de la existencia humana. Eso es el teatro, no es algo tan elemental como eso. Es un programa muy modesto, pero al mismo tiempo extremadamente ambicioso. Unos tipos salen de ahí, se ponen aquí y representan posibilidades de la existencia humana. Y en este sentido, el teatro se constituye por excelencia en el arte de la crítica y de la utopía, el arte que nos permite imaginar otros mundos, otras formas de organizarnos y también criticar lo que hay, imaginar, revisar, examinar el modo en que vivimos e imaginar otros modos de vivir y sobre todo, y a mí eso me es especialmente importante, examinar las palabras que utilizamos e imaginar otras formas de hablar. Creo que el tema político por antonomasia es el lenguaje. ¿Quién escribe mis palabras? ¿Quién elige los temas sobre los que hablo, ¿no? ¿Quién decide sobre qué se habla y cuáles son los límites del lenguaje? Esa es la cuestión política por excelencia. Y el arte y el teatro puede examinar esos límites y puede de algún modo asaltarlos. Con todo, yo he escrito recientemente que antes que proclamando retóricamente la libertad, creo que lo que hemos de hacer es ejercer la libertad. Y claro, ejercer la libertad, por supuesto, es inevitable en negociar con las condiciones de posibilidad, diría un viejo marxista, ¿no? Pero una cosa es negociar con las condiciones de posibilidad y otra cosa obedecer a la facticidad y entregarse a los hechos, ¿no? Una cosa es que intentemos que la gente vaya a Pabellón 6 y otra cosa es que no hagamos sino abrir las puertas a eso que llaman la presión de los mercados. Entonces, lo que hemos de hacer, en lo posible, es aquello que creemos que tenemos que hacer. Y creo que en este sentido haremos del teatro un espacio de resistencia que ayudará a otros a resistir, que ayudará a otros a también, de algún modo, desafiar lo que se presenta como inevitable. Perdonad que vuelva a citar a Teresa de Jesús, ¿no? Pero algo que me asombra de esa mujer es que ella dice no, ella desobedece, ¿no? Ella, por supuesto que negocia, tiene una capacidad de negociación, ¿no?, enorme, pero es capaz de decir no, ¿no? Y es capaz de resistir, ¿no? Y en este sentido es capaz de hacer fundaciones, ¿no? Y es capaz de hacer casas, pequeñas casas. En fin, una de las historias que más le gustaba contar últimamente a uno de los mayores autores teatrales del siglo, Samuel Beckett, era la de el cliente de un sastre, ¿no?, a cuya sastrería acudía para quejarse por la tardanza en la confección de unos pantalones.
para quejarse, le reprochó en estos términos a su sastre: Dios hizo el mundo en 6 días y usted ha necesitado 6 meses para terminar mis pantalones. Y el humilde sastre, para apaciguarlo, le respondió: pero señor, por favor, mire el mundo y mire sus pantalones. Creo que en cierto sentido vuestras obras de teatro son como los pantalones de ese sastre. Puede que sean cosas mínimas por comparación con la grandeza de un mundo imposible, pero en ese carácter mínimo hay una ansia de esperanza y humilde perfección que nos redime muchas veces por esa miseria de la que no nos aparta, miseria a la que nos vomita seguramente vuestras obras, pero nos vomita de una forma, si no redentora, si una forma crítica, una forma plural, una forma escénica, una forma interpretativa, una forma hermenéutica. Y eso es realmente una función extraordinaria. Encontrar la dignidad del dolor, dice uno de los asistentes, del dolor humano, del dolor animal también, porque esto me tiene una querencia hacia las fábulas animales, ¿no? Sí. Hizo hasta de Copito de Nieve, últimas palabras de Copito de Nieve, la de los 3 perros que se peleaban por un collar con cara de desinfectante, K7, ¿verdad? Los 3 perros antiterroristas, la paz perpetua, y la tortuga de Darwin, etcétera. Esa función fabuladora de los animales, de esos centauros híbridos entre lo animal y lo humano, es algo a lo que tiene muchísima querencia el señor Mayorga. La dignidad del dolor humano parece un empeño moral muy apropiado para nuestra sociedad anestesiada. ¿Sirve el teatro para eso? Quizá más que otras artes. Eso es una de las preguntas. ¿Por qué el teatro puede ser, en este caso, una disciplina, en fin, más proclive, más sensible a trasladar ese empeño moral de descubrir la belleza, la dignidad del dolor? Sí. Sí. Si queréis, muy brevemente. Sí. Voy a contestar aludiendo brevemente a Himmelbeck, obra que ha mencionado Fernando. Bueno, Himmelbeck nació de una experiencia muy semejante a la que estáis viviendo vosotros. Yo estaba escuchando una conferencia y el conferenciante en cierto momento aludió, no era ese su tema, pero aludió a un hecho que para mí en ese momento era desconocido, pero que quizá no lo sea para vosotros. Contó que un delegado de la Cruz Roja había estado en Auschwitz y había estado en la ciudad gueto de Terezin, y después de esa visita había emitido un informe favorable a los intereses nazis. Había escrito un informe en el que describía lo que había visto y decía: he visto una ciudad normal. Bueno, yo recuerdo que estaba ahí y inmediatamente pensé: tengo que escribir una obra de teatro sobre este personaje y sobre esa historia, porque me provocó inmediatamente zozobra, y lo que me provoca zozobra o alegría me lleva a escribir teatro, porque el teatro es una forma en que puedo compartir mi zozobra o mi alegría, puedo celebrar el mundo o acusarlo. Cuando oí hablar sobre este personaje, pensé: ¿cómo fue el día después de ese tipo? O sea, ese tipo en realidad había asistido a una mascarada, a una representación. Le habían embellecido las calles, había visto lugares bonitos, pero sobre todo había estado paseando entre judíos que habían sido aleccionados a representar la felicidad, a representar la normalidad e incluso la dicha. Este fue ese día, pero ¿qué pasó al día siguiente? Me pregunté, ese tipo, ¿cómo evitó ese hombre suicidarse? ¿Pudo haber un día después de saber que había sido cómplice de la abyección, de la maldad? Por otro lado, recuerdo que pensé, este hombre que entró a ese lugar para ayudar, pero acabó a las víctimas, acabó convirtiéndose en cómplice de los verdugos, quizás se parece a gente que conozco, quizás se parece a mí. Y empecé a escribir esa historia que comienza con cómo ese hombre recuerda aquel día, ¿no? Y la obra comienza así, con ese hombre contando cómo él recuerda aquel día. Y en realidad es un relato de algún modo absolutorio. Él está intentando no matarse, está intentando contar las cosas de forma que ese relato de algún modo lo absuelva, si es posible una absolución. En un determinado momento, perdona que continúe con Himmelbeck, aparecerá otro personaje que es, veremos las escenas
que vio ese hombre tal y como esos judíos aleccionados a hacer teatro las ensayaron. Y en un cierto momento aparecerá un comandante nazi que es en realidad el director de ese espectáculo. Y ese hombre entra por la puerta y lanza un discurso. Y esto tiene que ver con el compromiso de la escritura con el teatro. Ese texto lo habría escrito de otro modo si hubiese sido escrito para ser leído. Pero está escrito para ser pronunciado. Y para ser pronunciado ante un público, y he visto distintas experiencias de ese momento. Claro, normalmente no escuchamos a los nazis, estaría bueno, ¿no? Si de pronto alguien viene aquí a lanzar un discurso nazi, llamamos a la policía o directamente lo expulsamos. El público teatral está cautivo, ¿no? E incluso y ha de escuchar, y si no escucha, si se va, eso es parte de la representación. Bueno, este hombre es de algún modo el creador de esa representación, de esa extraordinaria mascarada, y es el que pronuncia ese discurso en el que dice, en cierto momento, cuando un actor se queda después del espectáculo, ¿no? le invade la melancolía. La vida puede ser peor que la actuación. Bueno, recuerdo que mi amigo Enzo Corman, y ya llego a la esperanza, mi amigo Enzo Corman, un dramaturgo francés, me dijo que debía acabar la obra en el monólogo del comandante, en el monólogo de la melancolía del actor. Pero yo decidí que no podía dejar al espectador salir con la voz del comandante en sus oídos. Y entonces hay una escena en la que hay una niña a la que ha sido inducida a cantar, ¿no? Y ella canta una canción que yo no escribo. Una de las niñas judías ha sido inducida a cantar una canción, ¿no? Que de algún modo es la vida interrumpida de esa niña, y yo no he decidido qué canción será esa, y en cada montaje es una canción la que eligen, ¿no? Y después de esa canción viene el silencio. Bueno, toda la obra está escrita para que se escuche ese silencio, para escuchar algo que yo no escribí. Y esa niña es la única que ha desobedecido al comandante. Y de algún modo ese gesto de desobediencia es el que nos salva a todos, ¿no? Tanto más conmovedor cuando esa obra está dedicada a Beatriz. Claro, que es mi hija. Te voy a escamotear y robar una pregunta porque se la voy a trasladar, está dirigida a ti, pero se la voy a hacer a Ramón. ¿No le parece, hablando de esperanza, no le parece mucho más pesimista el final de la película Dans la Maison, con la elipsis del chico y el profesor que miran las casas vecinas y eligen otra vida para seguir actuando sobre ella, que el final ideado por Juan para la obra teatral, cuando el chico dice, ya está, esto es el final? ¿No es esto más esperanzador? Sí, hay los dos finales que ha descrito antes Juan, el de la obra de teatro, que es ese bofetón final y ese hasta aquí hemos llegado, o ya no vamos a seguir, maestro, no me acuerdo cómo es la frase, o el otro que es el maestro y el discípulo imaginando de nuevo nuevas historias de las que son cómplices. Y yo creo que, y ahora voy a pensar desde planteamientos de Juan, ¿no? Antes que dar mi opinión sobre esos dos finales. Yo pienso que el final que está planteado a la obra de teatro crea un conflicto que tiene que resolver el espectador. Crea un dilema moral, crea la inquietud de saber si ese bofetón se lo tenía que haber dado o no, si el chico debiera de haberle dicho eso, si lo que está pasando tal. Sale no con la tranquilidad de haber resuelto un conflicto, sino con la intranquilidad o con el deseo de explicarse en nuestra escala de valores de espectadores ese asunto. El otro final tiene un punto poético, yo creo que más tranquilizador, el de la película. Hay un encuentro, incluso parece que no hay conflicto ya, que es una especie de acercamiento del profesor y el alumno, y hay un juego final, la posibilidad de imaginar es infinita y tal, ¿no? El otro pone el ojo
sobre el conflicto, yo creo, la obra de teatro, es el espectador el que tiene que añadir algo a eso que falta, y en la película ofrece algo que al espectador le puede tranquilizar. Es cierto que es una escena, la escena final de la película es una escena que está prevista en la obra, solo que es la penúltima. Sí, ¿no? sí. Entonces no es que esté desconsiderada, solo que todavía recibe más fuerza esa penúltima escena cuando es seguida por la otra. Hemos sido compadres de la proyección sobre la realidad muda de los demás de mil y una historias. Esas dos mujeres están cortando una relación sentimental o son dos hermanas que están peleando por una herencia y cada uno puede proyectar una aventura sobre la realidad muda que se ofrece como en Un Gran Hermano o en una película de Jacques Tati, ¿verdad? En Playtime, de la realidad de los otros. Es una cita bastante gruesa de Ventana Indiscreta de Hitchcock, ¿verdad? O bien es seguida por ese frenazo, en el momento en que está buscando una segunda patria sustitutiva, una segunda patria potestad en la figura del profesor que le ha manipulado todas las redacciones, ¿verdad? A lo mejor quieres decir algo. Claro, no, me gustaría decir, me interesa mucho lo que decís, la conversación que tenéis sobre ese final. Debo decir por lo demás que hay momentos de la película, así como hay momentos que respeto pero que no comparto o a los que no me adhiero, hay momentos que me parecen auténticas creaciones que me dan que pensar, que incluso me he podido sentir tentado de volver al texto y revisarlo y ganar algún momento para el texto teatral, pero quiero llamar la atención sobre un momento que no está en el texto teatral, sino en el guión cinematográfico, en la película, que me dio que pensar y me pareció muy rico. Es el momento en que Kristin Scott Thomas le dice en la cama a Fabrice Lucchini, a Germain le dice: y soy yo una ficción, yo misma soy una ficción. Esa pregunta no está en la obra de teatro y me parece una pregunta excelente, si bien yo le hubiera dado otra respuesta que la que ofrece finalmente Fabrice Lucchini o Germain. Germain le dice a su mujer: no, hombre, no, tú eres real. Y a mí eso me dio que pensar, porque creo que la obra, y se ha hablado bastante de ello, la obra y la película hablan de la necesidad de contar historias, la necesidad que tenemos de contar historias y de escucharlas, de la necesidad que tenemos de contarnos nuestra propia historia. Pero al escuchar esa pregunta de Kristin Scott Thomas o de Juana, pensé que la obra habla también de la necesidad de estar en las historias de los otros. Y eso me pareció muy importante y muy interesante. Es decir, necesitamos estar en las historias de los otros, necesitamos estar en las historias de deseo de los otros y necesitamos estar en la memoria de los otros. Si no estamos en las historias de otros, desaparecemos, ¿no? Si no somos personajes de las historias de los otros, si no somos deseados por nadie, si no somos recordados por nadie, si nadie anhela nuestra amistad, etc., nos desvanecemos, ¿no? Y creo que la película también consigue hablar de eso, y creo que ese es un hallazgo de François Ozon. Queridos Ramón y Juan, señores Barea y Mayorga, en nombre de Eustoforum y en nombre del programa Disfrutar las Artes del Instituto de Estudios de Ocio, muchísimas gracias por vuestra brillantez y por vuestra generosidad. Muchas gracias. Al contrario, gracias a vosotros.